al día con los quizzes. Cuando uno manipula cargas, tiene que tener en cuenta características del medio ambiente, características de la carga y características del trabajador. Mencionen cuáles son las características de la carga. Carga la una, carga las dos, y carga las tres. Usted. El piso, la forma en que se va, digamos, a agachar. Tienen 0 y 0. Yo le estoy preguntando características de la carga. Carga. ¿Cuáles son las características de la carga? Peso, Forma de la carga, el tamaño de la carga. Se puede coger a mano llena. Bueno, primera pregunta 0. Segunda pregunta. Cuando hacemos movimientos de flexión a 30 grados, ¿cuánto máximo podemos, sin manipular cargas, cuánto máximo lo podemos hacer según la piso? ¿Y por qué? Cuatro horas. 0, 0 y 5 para la segunda. Tercera. ¿Te escribo? Sí, pues para no perder el tiempo en el central. Yo creo que no. Bueno, es tercera. Miremos a ver qué otra preguntamos. Pero una fácil, pues, ¿qué es carga estática? Defina. O pongo un ejemplo, entonces, de carga estática. La carga estática se hace referencia a los Carga estática, movimientos. ¿Qué es carga estática? los trabajos de oficina. Al contrario, quietos. Trabajos con una postura para ¿Cero? ¿Cómo es el nombre? Javier, ¿Tiene que llevar? sí. ¿Tiene 0 en el quiz? ¿Tiene estática? La postura en ejemplos de técnica. Ya, entonces ahí tenemos 5, 5 y 0, ¿cuánto es? 3, 3. 3, 3. Listo. Ahí ya nos estamos al día con los quiz. En los alveolos. Corrección de ajuste semanal. Lo tienen, ¿no? Ahí lo pusieron en la diapositiva y todo, ¿no? ¿Para qué se utilizan factores de corrección de ajuste semanal? A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Para qué utiliza? ¿Para qué se utiliza? Para De corrección semanales, no es el que en Estados Unidos son 48 horas, acá 46 de trabajo. Al revés. 0, 5. Bueno, médico. Ya médico no me ha defraudado. Imposible lo me ha defraudado, hermano. Bueno, 0, 5 y en el material particulado, ¿qué produce más daño? ¿El material particulado de 10 micras o el de 0.5? En el material particular, Tranquilo. ¿Qué produce más daño? Solito es, ¿no? Usted ya- ¿Qué produce más daño? ¿El de 10 micras o el de 0.5 micras? ¿Cuál de los dos es el que produce más daño de todos? Póngale lógica, simplemente póngale lógica. ¿El que produce más daño? 5, 5 y 0, ¿cuánto es? 3, 3. En el particulado sí, en fibras es al revés. Sumar y restar del paso. Para que tengan mucho cuidado cuando van a exponer. ¿Listo? Sí, vamos a empezar. El kilómetro. Ah, lo averiguaron, ¿no? Lo averiguaron. Ah, bueno. Entonces, al igual que las demás gatizos, silencio, al igual que las demás gatizos, esta es de neumoconiosis,
es una patología que no vemos con tanta frecuencia en las empresas, como vemos por lo menos túnel del carpo, como vemos Herbine, hombro doloroso, o como vemos columna, hernia discalis. Pero de todas maneras se presenta. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esta gatizo es que si bien casi no se presenta, ¿Cuándo se presenta? esa es la que más le tengo yo miedo. Ojo con esto. Esa es la que más le tengo yo miedo. Porque los plaguicidas y de la colinesterasa matan, pero muy rara vez, y tiene que ser una intoxicación muy berraca. Lo más grave que hemos visto y lo vieron acá fue que El señor. el enfermo renal crónico que quedó sin riñones, pero no lo mató. ¿La hipacusia mata? No. Queda sordo. Sordo. ¿El dolor lumbar una menisco mata? No. ¿El hombro doloroso, el túnel del carpo, la tendinitis mata? No. ¿El mesotelioma maligno por el resto mata? Sí. ¿La neumoconiosis de los mineros del carbón mata? Sí. ¿La silicosis o la testosis mata? Sí. Entonces, hoy vamos a ver una gatizo que, si bien es cierto, no es tan frecuente. Cuando se hace un diagnóstico, se le hace un diagnóstico a una persona que se va a morir, y se va a morir es así de uno. Quiere decir que si el trabajador se va a morir, ¿a dónde fue la falla? Donde ustedes saben. Pilas En con el esta periodo gatizo. prepatógeno. Pilas con esta gatizo, porque esta gatizo tiene el mismo peso que un accidente mortal. ¿Por qué le digo que tiene el mismo peso que un accidente mortal? Porque cuando hay un accidente mortal en la empresa, ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿No han tenido la experiencia? Eso le llegan así de una. A ver qué pasó y por qué fue, quién fue el de la culpa y todo. Pero si llega una enfermedad laboral directa como esta, porque el trabajador al fin y al cabo se murió y todo en el mortal, pero aquí también puede estar inversa en la familia. Ojo con esto, muchachos. Esto tiene el mismo peso que un accidente de trabajo mortal, porque ya la ministra de Trabajo todo sabe. Si se le hace el diagnóstico al mesotelioma maligno por asbesto, ¿a qué se le está haciendo diagnóstico? A un cáncer metastásico. Y ahí lo que menos hay es paciente. ¿A quién pensionamos ahí? A la Al familia. mozo de la mujer. Así de fácil, acá son quitados. Aquí estamos pensionando a quién es al mozo de la mujer, porque aquí no tenemos trabajadores. Aquí no tenemos trabajadores. Entonces, si bien es cierto, no es tan frecuente, sí. Hoy vamos a tratar una gatizo con unas patologías que le van a producir la muerte al trabajador. De todas las 6 gatizos que vamos a manejar, yo digo que esta es la más peligrosa de todas. Y aquí sí, o lo aprendemos o lo aprendemos. Porque si fallamos en la prevención, promoción y vigilancia que tanto les recalco a ustedes, el trabajador se nos va ¿a qué? A morir. A morir. Nada que hacerle. Si hacemos un diagnóstico de enfermedad laboral directa, el trabajador se nos va ¿a qué? A morir. Con ese preámbulo, bienvenidos al fascinante mundo de la neumoconiosis. Buenos días, el día de hoy mi pasa por Laura. ¿Qué faltó hoy? Todo el mundo. ¿Alguien faltó? Nosotros que estamos con una compañera, pero yo ya no voy a ver a los ¿Cómo se llama? a mi familia, Murillo. Es que hoy vi todos, dije, por lo menos ya me he visto porque vi muchos. Dije, que ustedes vean ahí, no falta ninguno. Si Pues quieren, ya me he visto por 25 ahí. Obligatoria de referencia para las entidades promotoras de salud, administradoras de redes profesionales, prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de salud ocupacional y empleadores. Empezamos con la anatomía del sistema respiratorio, que está dividido en 2 partes. La vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. Pues es la que dice que para la neumoconiosis, silicosis y las neumoconiosis del minero, carbonio, asbestosis, es de
promotoras de salud, administradoras de riesgos profesionales, prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de salud ocupacional y empleadores. En la prevención de los daños de la salud por causa o con ocasión del trabajo, la vigilancia de salud, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación de los trabajadores. Entonces, En riesgo de sufrir o padecer. sí, porque es importante la norma y uno siempre tiene que empezar con eso, porque si le llega a uno un trabajador, si a mí me llega un trabajador y le mando una radiografía con lectura OIT y me sale una supuesta neumoconiosis y le mando un TACAR, que es una tomografía que sea computarizada de alta resolución, y se le hace un diagnóstico de cualquiera de esas enfermedades que dice ahí, yo dice ¿qué? Diagnóstico y tratamiento. Quiere decir que el trabajador ya venía con qué. ¿A mí la oficina de trabajo me va a llamar algo? No. ¿Me va a llamar algo? No. Muchachos, miren, prevención y qué, y vigilancia. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si se hace el diagnóstico, se falló ahí. Entonces, vamos a aprender a mirar qué se puede hacer desde el punto de vista legal. Bueno, tenemos primero la anatomía del sistema respiratorio, que está dividido en vía respiratoria alta y la baja. En la alta tenemos la nariz, fosa nasal, la faringe y laringe. En la mitad de la faringe y laringe encontramos el epiglotis. El epiglotis es una puertica, sí, como una membrana, es una puertica que impide que los alimentos se vayan hacia los pulmones. ¿Saben cuál es, no? La que dice, uy, se me fue por el camino bien, ¿no? Sí. Aquí no, coloqué ahí, coloqué epiglotis. Porque lo vamos a preguntar en el parcial. Ya saben, una pregunta fija, imposible, se van a confundir. ¿Qué función tiene la epiglotis? Respuesta. Evitar que Evitar que el alimento caigan pase a en los los pulmones. pulmones. Ya, no más. Sinceramente, entra mierda ni nada así. Ya, listo, no más. Perfecto. Eso es importante que lo sepan. Sigue la tráquea, siguen los broncos, bronquiolos, los alveolos, bueno, los pulmones, la pleura y el diafragma. ¿Qué es el diafragma? ¿Qué es el diafragma? El diafragma es el músculo que tenemos aquí abajo que cuando inhalamos él se baja para que haya más espacio y cuando exhalamos él vuelve a su lugar. Es decir, que, ¿cuál es el músculo encargado de la mecánica respiratoria? El diafragma. Y ahí como para que sepan qué es la pleura, ya que la puso ahí. Recuerden que conmigo todo lo que usted coloca ahí lo explica. ¿Qué es la pleura? ¿Sí, dígalo? Es una membrana que recubre. Exacto, es la membrana que recubre ¿qué? El pulmón. Porque lo otro ya se lo había explicado, ya lo saben, pero entonces para que sepan ahí, la pleura simplemente es la membrana que recubre el pulmón, como aquí el cemento es lo que recubre el ladrillo. Entonces eso es la pleura. Hay una pleura que se llama visceral y una parietal. La pleura visceral es la que está dentro del pulmón y la pleura parietal es la que está fuera del pulmón. Y el diafragma, como es el músculo, si ve que ese músculo viene así, si lo ven que viene así, ese es el encargado de lo que es la mecánica respiratoria. Bueno, esto, o sea, como esto es importante tenerlo en cuenta porque hablando un poco, bueno, después de esto sigue neumoconiosis. Para entender un poco la neumoconiosis, bueno, la neumoconiosis es la enfermedad que se da por la inhalación del material particulado. Entonces pasa, profe, me la devuelvo. Pues la neumoconiosis está, el material particulado está seccionado en micras, que son de 10 micras, de 10 de diámetro, 5, 2.5, 1 y 0.5. La de 10 se queda en la nariz, la de 10 de diámetro se queda en la nariz, la de 5 se queda en la tráquea, en los bronquios se queda la de 1, en los bronquiolos se queda la de 2.5 y en los alveolos se queda la de 0.5. Nosotros tenemos una diapositiva que... Pero porque se confundió un poquitico, pero tranquila. Primero, ¿qué dijo? Que en la neumoconiosis vamos a hablar del material particulado, ¿cierto? Porque ¿qué es la neumoconiosis? Es el conjunto de enfermedades. ¿Listo? Neumoconiosis es asbestosis, neumoconiosis es silicosis, neumoconiosis es mesotelioma maligno por asbesto, neumoconiosis es todas las enfermedades, ¿sí? ¿Qué es la neumoconiosis? Es un conjunto de enfermedades que van a ocasionar daño en el pulmón. De esas neumoconiosis, ¿cuáles vamos a estudiar? La silicosis, el mesotelioma maligno por asbesto. Y
De esas neumoconiosis hay unas que se producen por material particulado y otras por asbesto o fibra. Ella aquí nos está explicando que las de material particulado se da por tamaños. Sí, y ese tamaño se da ¿por qué? Por micras, que fue donde se confundió un poquitico, ¿listo? Y hay un material particulado de 10, de 5, de 2.5, de 1 y de 0.5. Obviamente, si yo digo de 10 micras y de 5, pues también hay una de 6, 7, 8 y 9. Pero en términos generales, ¿dónde se queda cada uno? Es lo que nos va a volver a explicar un poquito, pues, las otras diapositivas, porque aquí se confundió un poquito, ¿listo? Sí, ahí está, Ahí está. creo que está. Defíneme otra vez neumoconiosis. Es la enfermedad pulmonar que se da por la respiración de material particular. Sí, ¿y qué más? Sí, el conjunto por sílice. ¿Qué es la neumoconiosis? Conjunto de enfermedades pulmonares. Que causan Es daño al pulmón. la entrada, exacto, la entrada de ese material particulado y lo que le hace ese material particulado ¿a quién? Al pulmón. Mire todo lo que le hace, mire. Mire todo lo que hace. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que esa cantidad de material particulado de polvo hace que el pulmón no se pueda ¿qué? Expandir. Hasta aquí vamos bien ahí, hasta aquí que me entienden eso, muy bien, ¿listo? ¿Qué hemos hablado? De una enfermedad que es neumoconiosis y que por ahora está dada ¿por qué? Por un material particulado que es de tipo ¿qué? Hielo. Y que hay unos tamaños específicos que se dan en micras, ese diámetro se da en micras, que puede ser 10, 5, 2.5, 1 y 0.5, ahí vamos, ¿listo? Y que ese material particulado va a producir un daño directamente ¿a dónde? En el pulmón y va a permitir que no se vaya a expandir correctamente. ¿Sigamos? Bueno, aquí están los materiales, el sílice, el carbón, el cuarzo, que es el material particulado, pues de los materiales particulados que se quedan en el pulmón. Listo, entonces vamos a hablar netamente de material particulado tipo ¿qué? Piedra. Y ahí está, los más comunes, cuarzo, carbón y sílice. Bueno, acá está lo de las micras. Las 10 micras se quedan en la nariz, las 5 en la tráquea, bronquios y alveolos. Bronquiolos. En los bronquiolos la de una micra. Porque ahí fue el error, ¿no? Sí. Fue el error que cometió, entonces vuelva a repasarlo despacio. En la nariz se quedan de qué? Las de 10 micras. micras. 5 micras en la tráquea, 2.5 micras en los bronquios, 1 micra en los bronquiolos y 0.5 micras en los alveolos. Eso. ¿Qué pasa entonces? La pregunta que yo le hice al médico. ¿Qué pasa entonces con la de 10 micras comparada con la de 0.5? Inflama todo el camino hasta llegar a los alvéolos. Lo que pasa con las 10 micras es que estas, como son las más grandes, se quedan en la nariz y no llegan hasta directamente. adelante. Por eso, entre más pequeñas, son más riesgosas porque ellas, las que llegan hasta acá, pues ya ha habido un daño por toda la vía respiratoria. Entonces, por eso ya cuando estas llegan acá, aparte de que ha habido un daño, estas empiezan a obstruir el intercambio Gaseoso. y es aquí cuando se empieza a generar como ya El líquido, el moco. a obstruir. ¿Se va a hablar de bronquitis más adelante o solamente con esta diapositiva? De bronquitis. La bronquitis que la inflamación. ¿Sí? Porque es que mire aquí, y aquí la pueden ver ustedes súper bien. Porque aquí no coge. Se inflama el Mire el bronquio normal, el que el otro lado, bronquio normal. señala El abierto. ese. Si ve que tiene el tubo totalmente destapado y ya un bronquio que está lleno de puro ¿qué? De pura flema, mire. Recuerden que cuando el material particulado va bajando la de 5, la de 2.5, la de 1, la de 0.5 va inflamando y esa inflamación produce moco, ¿no? Y ese moco al principio ¿de qué color es? Blanco, Después amarillo, después verde. Por eso es que se infecta y se forma lo que es la bronquitis crónica. Y esa bronquitis lleva a que esa luz de ese tubo se ¿qué? Y si se disminuye ese diámetro o esa luz del tubo, ¿qué pasaría con el oxígeno que va entrando? No entra. Entonces, es muy poquito el oxígeno que Que llega. pero también es muy difícil que salga ¿qué? El CO2. Exacto, o sea, nos está quedando CO2 en la sangre, pero no está entrando casi ¿qué? Oxígeno. Sí, no, porque ¿qué hace un estudio de gases arteriales, una gasimetría? Simplemente decir, sí, hay altos niveles de CO2, hay altos niveles de CO2. Pero si yo a usted lo veo cianótica, si yo a usted lo veo con cefalea, si yo a usted la veo la punta de la nariz morada, si la veo con dificultad respiratoria, ¿qué prima más, la clínica o la gasimetría? Claro. Y usted Porque ese
particulado genera un desgarre en los pulmones, entonces cuando estamos también haciendo esa fuerza para toser, pues estamos desgarrando, sacando el moco y esto pues... Profe, es como si empezara a cortar el pulmón, ¿no? Sí, entonces pues uno bota pues esta sangre con la flema. Pasa lo mismo, ¿quiénes han tenido cálculo en el riñón acá? ¿Ninguno? Una, dos. ¿Cómo duele esa vaina? Y duele muchísimo. Resulta que el cálculo en el riñón, ¿qué es? Una piedra de calcio. Y esa piedra cuando baja aquí por el uréter, aquí está el riñón, aquí está el uréter, y baja la vejiga, cuando baja por el uréter rasga. Y al rasgar, ¿qué produce? Sangrado. ¿Cómo es ahí la orina? Roja. Totalmente roja. Lo pasa lo mismo con ¿qué? Con la vía aérea. Apenas va bajando, esa piedra que es material particular también rasga. Y entonces al rasgar, ¿cómo queda ese moco? Con sangre. Esa es la hemoptisis. Pero cuando un paciente tiene hemoptisis, esto es una luz roja. ¿Para qué? ¿En qué tenemos que pensar? En infecciones. Que se va a morir. Es un posible ¿qué? Signala. ¿Cáncer? ¿O qué más? ¿O qué más? ¿O qué más? Tuberculosis, claro. O una tuberculosis. Ojo con la que, ojo con la hemoptisis, porque la hemoptisis es un signo de alarma para nosotros. Si un trabajador presenta hemoptisis, en el mejor de los casos, que ojalá sea por el material particulado cuando bajó y rasgó porque estaba inflamadito, pero si es una tuberculosis o si es un cáncer, hablemos de mesotelioma maligno por asbesto, ya prácticamente nada que hacer. Entonces tengan mucho cuidado con la hemoptisis porque la hemoptisis es un signo de ¿qué? De alarma. Bien. Dale ahí, siga. Bien. Aquí vamos a hablar sobre las fibras, bueno, que es el mismo asbesto. Ya cambiamos, ¿sí ven? Entonces, antes ya estábamos hablando. Material articulado, particulado. Aquí estamos hablando de qué? De la piedra. Y de la piedra que hablamos cuarzo, carbón y sílice. Ahora pasamos a qué? A las fibras. Tengan en cuenta una cosa, tengan en cuenta aquí que cuando hablamos de la piedra, dijimos que a mayor diámetro, menos que Menor daño. y a menor diámetro, Mayor daño. daño. Tengamos en cuenta eso para comenzar a mirar aquí lo del asbesto. Bueno, aquí en el asbesto es todo lo contrario al material particular. Digamos aquí a mayor diámetro, mayor daño y a menor diámetro, pues menor daño, y ya les voy a explicar por qué. Bueno, ya acá teníamos pues el sistema respiratorio, entonces vamos a sacar aquí aparte el alveolo y vamos a suponer que aquí tenemos una fibra corta. El sistema de defensa que llegaría a, digamos, como eliminar esa fibra corta se llama macrófago. El macrófago al ser pequeño, entonces lo que hace es que se la come de gluten, la destruye. Entonces, digamos, con esta no hay tanto problema. Luego llega la fibra grande y ingresa pues el macrófago a tratar de destruirla. Al ser muy grande no puede, entonces el macrófago se muere. Al morir se forma una inflamación. Entonces llega otro macrófago, lo mismo, trata de destruirlo y no lo logra. Y así sucesivamente hasta que se forma una inflamación muy grande y esto forma un tumor de Mesotelioma. Y esto pues nos produce cáncer. Si ven el mesotelioma ahí, ¿no? El amarillito que se ve. Sí. Ahí. Entonces aquí, pues como les decía anteriormente, es todo lo contrario al material particulado. Aquí entre mayor diámetro pues genera más daño y entre menor diámetro genera menor daño. ¿Sí les quedó claro? Sí. Porque cuando les pregunto en el parcial, eso siempre se confunde. Falso, verdadero. A mayor diámetro de la fibra, menor daño. Sí. Verdadero. ¿Cómo fue? A mayor diámetro de la fibra es falso. Falso. Entonces, mire, si ven, entonces, tienen que tener mucho, no responderlo así a la ligera, sino tener mucho cuidado, porque la mayoría se tira esa pregunta. La mayoría se tira esa pregunta. Entonces, si ven, siempre les pregunto falso, verdadero. Todo. Miren que ya aquí la tenemos con un, o sea, ni siquiera es un decreto, ni siquiera es una resolución, Dios mío, es una ley, tiene peso de ley. Ni siquiera la cumple porque ¿de dónde nos están dando la peso? De Venezuela. Nos están dando la peso a nosotros. Bueno, aquí tenemos el decreto 1477 del 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Entonces, bueno, hay varios
mientras pasamos directamente al artículo 3, que es la determinación de causalidad. Entonces, pues para determinar la causa de dichas enfermedades. Entonces dice, la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta los criterios de medición, concentración o intensidad. En caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Segundo, la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. Entonces, pues nosotros colocamos un ejemplo para pues, demostrarlo en modo, tiempo y persona. Entonces, tenemos en modo, pues acá tenemos un trabajador que no utiliza pues elementos de protección personal, no respeta el factor de corrección de ajuste semanal, ni pues los elementos de protección, ni el límite máximo permisivo. Pues, es en el modo. En tiempo, entonces pues tenemos, es una fábrica de cemento, un trabajador masculino de 57 años que opera en el tema de empacación de estos productos, lleva 30 años laborando, realizando turnos de 10 horas diarias de lunes a sábado, y pues no hay documentación de que el trabajador realice pausas activas. Y el lugar... O maneja cemento que es sílice con un tapabocas tipo quirúrgico. No sé. Y llega uno y lo ve así, vea doctor, es que mire el tapabocas que tiene. Ellos sí utilizan tapabocas y me quedan mirando. Y el modo, el lugar, pues tenemos, nosotros colocamos, por ejemplo, la planta de cemento. Entonces devolvamos. Entonces mire, ¿qué habla la 1477? La nueva tabla de enfermedad laboral, nueva, imagínense, supuestamente cada 3 años hay que cambiar. Esta es del 2014, lleva 10 años. Pero ¿qué dice? ¿Cómo sabemos nosotros si una enfermedad es laboral o no? Pues acuérdense que las enfermedades pueden ser directas o indirectas. ¿Cuáles son las indirectas? Todas las que pasan por juntas. Eso. Y las directas son las que Son nos las van a 5. decir acá. Son las que nos van a decir ahora. Son 5. Silicón. Entonces, las que pasan por juntas, nosotros tenemos que demostrar que es laboral. ¿Cómo hace usted para demostrar que es laboral? Pues con el artículo 3. Bueno, Con los el médicos, artículo ¿no? 3. Determinar la relación de causalidad. Quiere decir que para que una enfermedad sea laboral, tiene que existir la enfermedad, pero tiene que existir el riesgo relacionado con la enfermedad. Me explico. Estamos hablando de neumoconiosis. Entonces tenemos la neumoconiosis, pero el trabajador labora como secretario de un juzgado. ¿Hay relación de causalidad? No. Entonces, eso es lo que significa determinar la relación de causalidad. Demostrar la enfermedad. ¿Quién demuestra la enfermedad? El médico. Usted. Si estamos hablando de la neumoconiosis, ¿cómo puedo demostrar yo la enfermedad? Con una radiografía, con una espirometría, con un TAC de tórax, eso se llama TACAR. Listo, ya demostré la enfermedad. ¿Quién demuestra el factor de riesgo? Ustedes. ¿Cómo lo demuestran? En modo, tiempo y lugar. ¿Qué vemos nosotros con las ARLs y todo? Que si nosotros tenemos un trabajador que ya está presentando síntomas de neumoconiosis, ¿qué hacemos? Lo reubicamos. Era un trabajador que estaba en esa área donde ellas tienen. ¿Lo reubicamos a qué? A vigilante. Donde no se Oficina. pone nada de material particulado. Lo reubicamos a vigilante. Cuando llegan a hacer el análisis de puesto de trabajo, que no es más que demostrarles factores, modo, tiempo y lugar, le hacen el análisis de puesto de trabajo al de vigilante. Y se lo dan entonces ¿cómo? Y todo el mundo dice, pero es que todo lo dan como una RL, todo lo dan como una junta. No, es que quedó mal hecho ¿qué? En análisis de puesto de trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta que eso está quedando mal hecho, pues ¿qué dice la norma? En todo caso, léanlo, en todo caso, ¿qué? ¿El trabajador debe qué? El trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Ah, hombre, es que a mí el análisis de puesto de trabajo me lo hicieron ¿a qué? Al puesto de trabajo de celador que llevo 6 meses, pero llevaba 20 años trabajando ¿en qué? En eso. El área de producción en series. ¿Por qué no me hicieron esa análisis de puesto de trabajo cuando yo estaba en el área de producción de series? ¿Por qué no me lo hicieron? Ah, entonces yo, bajo el decreto 1477, artículo 3, voy a hacer mi análisis de puesto de trabajo de forma particular. ¿Qué hace? Contrata a un profesional especializado en el tema
pide permiso a la empresa bajo ese decreto y él tiene acceso a todos los lugares de trabajo con fotos y con todo para que pueda demostrar que ese trabajador se expuso a material particulado por 20 años para poder demostrar esa relación de causalidad. ¿Sí entendieron? Sí. Y así es que se demuestra bajo el artículo 3 que hay relación de causalidad para que se pueda demostrar una enfermedad laboral. ¿Sí les quedó claro? Sí. Ahora miren esta sección 1, porque únicamente toman estos agentes. Entonces explíquenlo. Bueno, aquí solamente tomamos los agentes, bueno, tenemos los laborales que nos dan enfermedades laborales, que son los agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Tomamos estos agentes porque en realidad estos son los que generan enfermedades. Estos como tal son los agentes de higiene. Los otros son de seguridad, que es donde tenemos riesgos, digamos, de incendios, explotaciones, derrumbes, riesgos eléctricos. Entonces, digamos, ¿Sí entienden eso? ¿Sí les queda claro eso? digamos acá en ¿A todo el mundo les agentes quedó químicos, claro? en agentes químicos, pues digamos, tendríamos lo que es la neumoconiosis. En agentes físicos tenemos, digamos, lo que es la hipoacusia, la hernia, la luz, la hernia. En agentes biológicos podemos colocar de ejemplo, digamos, si una enfermera está tomando una prueba de VIH y se... No tiene que estar muy En sana. los psicosociales No podemos pasa. trabajar el estrés laboral, Acoso el laboral. embarazo. Y en los ergonómicos, pues las malas posturas, ya sean al levantar un objeto o bueno, en el trabajo que estemos realizando. ¿Sí les quedó claro? Sí. ¿Sí les quedó claro por qué están esos agentes químicos? ¿Puedo pasar a alguien al frente? ¿Puedo pasar a alguien al frente a la una? ¿A todo el mundo le quedó claro? ¿No? ¿A quién le quedó claro? ¿A usted? Ah, sí, es que si había gente que no le había quedado claro. Es que unos procesos producen enfermedad y los otros producen accidentes o lesiones. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Entonces, cuando un trabajador está expuesto a estos 4 o 5 factores, es cuando se produce una enfermedad. ¿Sí? O sea, bien sea una lesión es una enfermedad de la columna, bien sea una enfermedad psicosocial o bien sean estas enfermedades. Pero con los otros factores se producen accidentes y lesiones. Cuando yo estaba dando clases en purificación y en dolores, ¿sí conocen por allá? No. En purificación hay una petrolera. En purificación hay una petrolera, ¿cierto? Sí. Eso dice. ¿Ah? Ah, es de dolores. Bueno, yo digo ¿De cabeza? Dolores. Allá en En la cima de aquel alto. en la biblioteca que queda al frente, en esa época queda al frente donde era el batallón, ahí el batallón, y estábamos cagados de miedo, ahí sí estábamos cagados de miedo de verdad, porque en esa época estaban en bala y todo, entonces cada ratito nos asustaban. Resulta que cuando yo estaba allá, nos llamaron de la petrolera, algunos docentes, y nos dijeron, queremos, como están saliendo ya profesionales de CST, yo llevo 13 años con ustedes, pero queremos contratar a los profesionales de CST. Queremos contratar a los profesionales de CST para darles oportunidad a los de acá mismo y todo. Bueno, listo. Sácanos 10 preguntas. Una de las preguntas que yo coloqué fue: defina en 2 palabras higiene y seguridad industrial. Y nadie le pegó a eso. En 2 palabras. Nadie le pegó a eso. Cuando nos fuimos a mirar, nadie le pegó a eso. Y todos se me han pasado por mis manos. Entonces, no tenía claro lo que yo les voy a explicar. Ojo con eso porque pueda que les hagan esa pregunta. Entonces trabajan en petroleras. Todo el mundo conoce esto, ¿cierto? Sí. Y saben qué significa GTC, ¿sí o no? Guía. Pues la guía técnica colombiana, GTC 45, divide los factores de riesgo así. Voy a poner aquí esta raya, ¿cierto? Divide los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicolaborales, ¿cierto? Dentro de los físicos, ¿cuál está? Ahí está. Iluminación. No escuché nada. Físicos, Iluminación, vibraciones. vibraciones y rayos. ¿Cierto? El ruido que produce, ustedes ya son expertos. Hipoacusia. Ah, el ruido produce una enfermedad que se llama ¿qué? Hipoacusia. La iluminación puede producir la fatiga ¿qué? Visual. Las temperaturas, el golpe de calor. Las vibraciones, un túnel de carpo o un síndrome de Reynolds. Y las radiaciones, sobre todo los rayos X que pueden producir, los que dieron anatomía conmigo. Cáncer de tiroides, leucemia linfoide aguda
y cáncer de piel. ¿Todos son qué? Enfermedades. Enfermedades. ¿Esto me produjo qué? Cambio físico. Los químicos no van a preguntar qué enfermedad porque la estamos viendo, ¿no? Silicólisis, asbestosis, neumoconiosis. Neumoconiosis. Los biológicos, por aquí alguien lo dijo usted si no estoy mal, que viene, se pincha, es un accidente, pero después termina en una ¿qué? Enfermedad. ¿Qué enfermedad? Los ergonómicos, ni se diga porque los vimos en la clase pasada. ¿Sí o no? ¿Qué produce? Una enfermedad que es la hernia Discal. Y los psicolaborales, usted lo dijo, que fue ¿qué? Estrés. Los laborales. O sea que son enfermedades, ¿cierto? Ahora veámonos para los de seguridad. Los de seguridad, ¿qué producen? Entonces están los locativos, los mecánicos, los de incendio y o explosiones y los públicos, para locativos, mecánicos, los eléctricos. El locativo, Dios no lo quiere y comienza a temblar acá, se nos cayó esta pared y nos fracturó a los dos. ¿Eso es un accidente, una enfermedad? Un accidente. Un accidente, locativos. Los mecánicos, el médico está puliendo allá en el trabajo y pum, una esquila en el ojo. Es un accidente, una enfermedad. Un accidente. Sí lo estoy convenciendo, ¿no? Sí. Un accidente. Incendio de explosión. Viene a manipular el cableado y estaba como no tenía el forrado en ductos de PVC ni nada, y pum, se qué, electrocutó. Es un accidente, una enfermedad. Un accidente. Es un accidente. Los públicos nos íbamos para Dolores y fuimos secuestrados. Acuérdense que los públicos, ahí está ese, ¿no? Ah, incluye todo. Un tiroteo. Y en el secuestro, nos secuestraron y nos mataron. ¿Un accidente o no? Un accidente. ¿Este cuál era? Ah, ya lo dije. también se electrocuta. Electrocución. ¿Todos estos son qué? Accidentes. Quiere decir que, ¿cómo voy a estudiar yo el ruido, aparte del monitoreo biológico del ambiental? ¿Con qué lo estudio? Con el termómetro. Sí, Quiere decir que tengo que hacer estudios de qué? ¿Estudios de qué? De ambiente. De higiene. ¿O no tengo que hacer estudios de higiene? Sí. Para poder estudiar qué? El ruido. Para el material particulado, ¿qué tengo que hacer? Nefelómetro. ¿Qué? El material particulado. En el biológico simplemente con la muestra de sangre. En el ergonómico, ¿cómo lo hacemos? Con el estudio de qué? De ergonomía. Y el psicológico también. Quiere decir que la higiene, que va a estudiar la higiene va a estudiar todos Las los enfermedades. factores de riesgo que me van a ocasionar ¿qué? Enfermedad. Mientras que los de seguridad, la seguridad industrial va a estudiar todos los factores de riesgo que me van a ocasionar ¿qué? Un accidente. Trabajo. Quiere decir que la diferencia entre higiene y seguridad industrial se llama ¿qué? Enfermedad. ATEL. Se llama ATEL. En dos palabras define higiene y seguridad industrial. ¿Cuáles son las dos palabras? ATEL. ATEL. ¿Quién tiene que es ATEL? Listo. Higiene, enfermedad laboral. Seguridad, accidente de trabajo. Es en dos palabras, defina. ATEL. Y que el que diga que es ATEL es porque tiene claro todo esto. O en su defecto, crónico y agudo. Y también ya sabe uno que maneja el tema. Entonces, si ven todo el bagaje que tiene, ¿cierto? El saber la diferencia entre higiene y seguridad industrial, y uno se lo pregunta a los ustedes y ni siquiera lo saben. Entonces, ahora sí entienden por qué el decreto 1477 solamente toma estos agentes de riesgo. ¿Por qué? Porque son los que Porque son los únicos que le provocan van a enfermedad. provocar enfermedades, y esta es la tabla de enfermedades que laborales. ¿Listo? Es decir, les quedó claro hasta ahí, ¿no? Modo, Tiempo y lugar. Bueno, acá tenemos el decreto 1295. Ah, pero todavía no, porque entonces devolvámonos donde tiene las. Ahí no tiene las enfermedades laborales directas todavía, más adelante. Más adelante. Sí tienen una posición donde habla de las laborales, que son silicosis, mesotermia, por las dos. ¿Sí la tienen o no? Pues entonces, más abajito está
Colóqueme el decreto 1477, bájame por internet, ya está ahí. Bájalo ahí, pero que se vea acá. No, tiene que hacerlo allá. Está conectado directamente acá. No, por eso, dele allá y búsquelo. En la bolita. Ah, no, allá. No, acá. Acá en esa bolita. En esta bolita. De causalidad. El 4, ¿quién hace las prestaciones económicas de una enfermedad laboral? Pues la que hace. Y aquí. Entonces, en el primer anexo habla de qué? Los signos. Y ya sabemos que como estamos hablando de enfermedades laborales, estos son los factores de riesgo higiénicos. Pero es importantísimo que me han puesto una diapositiva de eso. Pues, ¿cuál fue el logro grande que pudimos tener con el decreto 1477? Porque ¿cuáles son las enfermedades laborales indirectas las que pasan por juntas? ¿Cuántos se demoran en juntas? Años. 1 o 2 años. Sí. Hasta 5 años. Estas enfermedades. No dan tiempo. Exacto. Usted hace diagnóstico de qué? De asbestosis, de una vez póngale el apellido laboral. Por eso es que se conocen como enfermedades laborales directas, porque tan pronto se hace el diagnóstico, no hay que poner en práctica el artículo 3, demostración de la causalidad. No, de una vez queda laboral. Diagnóstico, silicosis, de una vez Laboral. Obviamente, si es silicosis y trabajaba en qué? En semes, porque si usted hace silicosis, pero resulta que era Contador. Y vivía en una casa que quedaba cerca a donde producen tejas de ternil, eso no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Sí les queda claro, no? Sí. Entonces, esta es la gran ventaja de las laborales directas, que una vez se hace el diagnóstico y una vez quedan con el apellido de qué? De laboral. Y quién va a tener cargo de las prestaciones económicas, va a estar a cargo de quién? La RL. Si les quedó claro ahora sí, diferencia entre enfermedad laboral directa e indirecta. La directa directamente pasa de una que a ser reconocida por la RL y las indirectas pasan por qué? Por juntas. Si nos vamos para el ejemplo, vayámonos para el que queda aquí abajito. Ahí estaba. No lo tenía tampoco, ¿no? Ahí está, miren. Ahí, el segundo que estaba ahí en el decreto 1477, asbesto. Mire cómo puede hacer más o menos uno la relación de causalidad con el 1477 que nos ayuda mucho. ¿Cuál es el factor de riesgo que vamos a estudiar? El químico. De los químicos, ¿cuál? El asbesto. En el asbesto, ¿en cuáles actividades económicas la podemos encontrar? Léalas. Dice, todos los trabajadores que se expongan por su trabajo a estos materiales durante la extracción, producción, molido, separación y utilización del agente específico, tales como trabajadores de las minas, túneles y canteras, industria textil en la fabricación de prendas incombustibles, cemento, industria naviera, fabricación de partes automotrices y material de aislamiento y operación de pulido y tallado. Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico o uno de médico hace un diagnóstico de mesotelioma maligno por asbesto y ya tiene metástasis, ¿a dónde? Al estómago. ¿Sí? Y usted coloca mesotelioma maligno y le pone el apellido por asbesto. ¿Sí? Y trabajaba en una industria textil en la fabricación de prendas de prendas incombustibles. ¿Hay relación de causalidad? Sí. Es lo que le ayuda a uno el decreto 1477 y así es que se maneja el decreto. ¿Sí les quedó claro ahora sí? Sí, señor. La importancia del decreto, ahora sí devuelvo así. Y siga la ¿Cómo es? ¿Cómo así que inicio, amor? Atrás. Y ahora para la No, la otra vez inicio. Eso. Seguimos con el decreto 1295 del 94, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, el artículo 12 nos habla sobre el origen del accidente, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, dice, toda enfermedad o patología, accidente o muerte que no haya sido clasificado
o calificados como origen profesional se consideran de origen común. La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificado en primera instancia por la instancia por la institución prestadora de servicios, entonces pues en este caso sería por la EPS. El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinará el origen en segunda instancia, y ahí determina si es común o de origen laboral. Cuando surjan discrepaciones en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales. De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para la junta de calificación de invalidez definido en el artículo 41 y siguiente en la ley 100 del 93 del reglamento. Aquí pues es el decreto en el que nos basamos cuando se va a determinar el origen de la enfermedad. Como hablábamos en la clase pasada, pues digamos, si al trabajador le define que la enfermedad es de origen común, pues el trabajador es cuando apela para que sea de origen laboral y pues la ARL no hace nada. Y cuando es de origen laboral, pues apela a la ARL. ¿Qué está diciendo este decreto? Lo que está diciendo es que todo es común hasta que no se demuestre lo contrario. Este decreto ¿tiene que ver algo con la enfermedad laboral directa? No tiene nada que ver con la enfermedad laboral directa. ¿Por qué? Porque ya las directas son directas. Este decreto son para las ¿qué? Indirectas. Exacto, para las indirectas. O sea, para todo el resto. Un túnel del Carpo, por decir algo. El túnel del Carpo cuando se comienza a estudiar es común hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cierto? Como es común hasta que no se demuestre lo contrario, ¿por quién empieza el estudio en primera oportunidad? Por la EPS. O la ARL. Por la EPS comenzará el estudio bajo el decreto 1295 del 94, artículo 12. Pero también lo puede hacer la ARL en primera oportunidad. ¿Por medio de qué? Claro. Este es el decreto 19 del 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes por la administración pública. Calificación del estado de invalidez. Entonces el artículo 41 de la ley 100 del 93, modificado por el artículo 52 de la ley 692 de 2005, quedará así. La calificación será realizada con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contener los criterios técnicos científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad o minusvalía que haya generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente. Aquí le quedó mal. Búsqueme el decreto, la ley antitrámite, capítulo 9, artículo 142. Sí, búsquela ahí bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si ve que decía la norma, que decía el decreto 1295, que decía que la EPS era la única que calificaba ¿qué? El origen en primera oportunidad. Pero eso cambió. ¿Qué pasó con la EPS? Saturaron y ya no dan abasto. Entonces, como ya no dan abasto, por eso se creó la ley antitrámite. ¿Para qué? Pues para que todo fuera mucho más ligero. Lo puede hacer cualquiera de los dos. No, la ley antitrámite 019. Ley antitrámite. No. Recuerda que yo les expliqué. Título 9 en el artículo 142, que quiero que lo lean exactamente, dice, pues señores ARL, ustedes también pueden calificar al igual que la EPS que lo eligen pero en primera oportunidad. ¿Por qué? Porque es que si sale por lo menos un túnel del Carpo, que puede ser laboral, ¿por qué no lo mandamos a la ARL? Para que lo estudien, si puede ser laboral, ¿y para qué lo mandamos a la EPS? Entonces, ¿qué pasa? La ARL dice, no, eso le corresponde a la EPS bajo el decreto 1295 y todo el mundo le queda callado. No, señor, bajo la ley antitrámite ustedes también pueden decir si el origen es que común laboral. Porque ellos les gusta que solamente la EPS lo califique. Porque siempre va común. Porque resulta, no es tanto eso, porque resulta que si se apela, se tiene que apelar a la Junta Regional y tienen que pagar un mínimo. ¿Quién paga ese mínimo? La EPS. O la ARL, el que haya estudiado el origen en primera oportunidad. Busque capítulo 9.
Artículo 142, busca el capítulo 9. Ya veo que eso está bien. Mira. Capítulo 9. No, más abajo. Capítulo 9, artículo 142. Por eso es que yo les digo, pongan eso ahí para no perder tiempo aquí. Corresponde al instituto ahí. ¿Ya logró? Dale. Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a las administradoras de riesgos profesionales ARP, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud, EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de la capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de ¿Y el estas qué? contingencias. Y el origen. ¿Y el qué? Y el origen. Si ven que dice claramente y el origen, lo que pasa es que ustedes saben que esa letra es, cada palabra es para uno poder analizar y dice origen. Y nadie hace valer eso. Si es un túnel de alcance, una secretaria que lleva 10 años laborando, mándese las líneas a la RL. La RL le va a contestar, no, es que eso es contestada de la EPS, no señores. De ahí antitrámite, capítulo, el artículo 142, califique mi origen en primera ¿qué? Oportunidad. Ahora sí devuélvase y sigan donde estaban ustedes. Entonces ahí ya les quedó claro que el origen, por el decreto 1295, ¿quién lo hace? La EPS, pero por la ley antitrámite lo hace ¿quién? La RL. Y está por ley, ahí se lo estoy demostrando, y cualquiera de las dos podría hacer el estudio de origen. Bueno, ya les quedó claro, ¿sí? Porque aquí quedó mucho, miren, no digo nada. Bueno, acá tenemos la historia natural de la enfermedad, entonces aquí es donde tenemos pues la triada que debe estar equilibrada, donde tenemos pues el agente, que es el material particulado de las fibras, el medio ambiente, que pues es el lugar de trabajo, y el huésped, que sería el trabajador. Y habla de horizonte. ¿Se acuerdan que todo lo que ustedes me colocan en la poesía me lo explica? Hábleme de horizonte clínico, ya que lo puso ahí. Muy bonita esa palabra. Porque es el límite. Es el límite para que hable de horizonte clínico, ya que puso esa poesía que está espectacular. Ese sería pues el valor máximo permisible. Okay. Sí, yo dije que era un límite, pero no estoy diciendo que es el límite máximo permisible. ¿Es el límite de qué? Recuerden que ustedes lo que me colocan en la diapositiva me lo explican. ¿Cómo? Aquí el periodo prepatogénico es antes de que se diagnostique una enfermedad. El periodo patogénico que es ahí es cuando ya se diagnosticó. Pero horizonte clínico. Como la Por eso se dice horizonte clínico. Ya que dijeron eso, Eso lo vimos en y el ya que dijeron fundamento. eso, aprovechemos La lo que línea digamos. roja. Ustedes lo pusieron, ustedes lo tienen que saber. Hablen del horizonte clínico. Recuerden que todo lo que me coloquen aquí, ustedes me lo explican. Coloquen en la diapositiva lo que realmente sepan. Si no, ¿qué es horizonte clínico? Ojo, y aquí sí que es importante el horizonte clínico para el neumoconiosis. ¿Dónde se recupera? Son los síntomas. ¿Por qué la sacó? ¿Por qué la sacó? ¿Por lógica o qué? No, es que yo había hecho un técnico y allá nos dijeron que el horizonte clínico o se mejora o se Ya, mejora. esa es. Como la mitad. Si ustedes No, tienen un no. trabajador que está presentando, si tienen un trabajador que está presentando tos y se expone a material particulado, ustedes en qué pueden pensar, en una posible ¿qué? Neumoconiosis. Lo mandan a hacer el examen periódico con el médico laboral, hacemos control de fuente, medio y persona, ¿cierto? Y esos síntomas llegaron hasta acá. Quiere decir que si nosotros no le ponemos cuidado a la enfermedad, ¿cierto? Y llega al horizonte clínico, que es como el límite, o pasa silicosis o se mejora. ¿Y cómo se mejora? Porque logra usted nuevamente el equilibrio ¿qué? En la vida. Ese es el horizonte clínico, el momento en el cual o puedo devolver la enfermedad y lograr el equilibrio otra vez de la triada, o definitivamente progresa a qué? A diagnóstico y tratamiento, a enfermedad. A patogénico. El horizonte clínico es, ojo, lo que ustedes me coloquen ahí, es, hablemos aquí, entonces, periodo prepatogénico, fomento de la salud y protección específica. Háblenme de eso. Bueno, ahí en el momento de la salud y la protección específica, pues cuando nosotros debemos tratar de mantener equilibrada pues, la triada. Entonces, digamos, en el medio ambiente, pues deberíamos nosotros tener lo que son las cortinas de agua. Eso es, el fomento de la salud sería la promoción y la protección específica sería la prevención. Una actividad de promoción para el huésped, una actividad de prevención para el huésped, una actividad de promoción para el huésped y de prevención para el huésped, lo mismo para el medio ambiente y lo mismo para la gente.
¿Qué es la protección? Digamos, para el agente, para el huésped, la actividad de promoción. Que no sea capacitación, que ya estoy mamado, que en todo momento para el huésped es capacitación. Ay, profe, pero es que es la que sirve. No, bueno, no, porque puede ser, digamos, podemos hacerles una capacitación sobre. Capacitación no. Bueno, Sí, sí, porque capacitación es no va a ser promoción, sobre- listo. no va a ser sobre Pero que no el- sean elementos de protección Lo podemos personal. hacer sobre el sistema respiratorio. Eso, Lo capacitación del podemos sistema hacer sobre el respiratorio. daño del cigarrillo Y también. la prevención para el huésped. Multas. Si la hace elementos de protección personal, Que utilice los elementos de ¿cuál? protección personal. La mascarilla con filtro. ¿cómo se llama? ¿Qué marca? Marca Nike. Eso. ¿Sí vieron? Entonces, promoción, ¿qué sería para el huésped? Capacitar sobre el buen uso de elementos de protección personal. Y la prevención para ellos que estamos hablando de cáncer, uso de marca Nike únicamente, y lo dice la gatizo. Eso en el huésped, en el medio ambiente. En el medio ambiente sería. Así, en el medio ambiente humedecer las áreas y pues la actividad de prevención y la de promoción pues cumplirlo. Perfecto. ¿Y en el agente? Y en el agente cumplir los, ¿Qué ley? la ley de los ¿Cuál es? el factor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, si es que no se la sabe, si usted misma los puse que le investigó. De la 1968 que tiene la prohibición 69, ¿no? 69. y pues la promoción pues que lo cumple. Entonces ahí está, lo que más me interesa de eso es esta tarea ecológica, sí, y ya que hablaron del horizonte clínico, recuerden que todos los que me ponen la política me lo explican. El horizonte clínico es la etapa en la cual o me progresa el diagnóstico y tratamiento o lo podemos devolver a qué? A equilibrio de la actividad ecológica. Bueno, descanse. Encontramos el sistema de vigilancia epidemiológica, me empezó a borrar. Para emplear el sistema de vigilancia epidemiológica debemos tener en cuenta 6 pasos. Entonces está el primero. El primero que es que debemos mencionar el nombre de la empresa. Que sería medicina del trabajo. Que sería medicina del trabajo. Tipo 3. Como segundo, tenemos el sector económico. Que para eso, pues digamos que con el ejemplo que usted presentó, que es el trabajador que se dispone al material particular. En este caso, podemos tomar el CIRS. Entonces, el sector económico es la actividad que se genera en la empresa. Entonces, ¿cuál sería? Sería la CEMES, usted la pusieron, actividad económica, CEMES, producción de cemento, y ahí está el sílice, es producción de cemento. producción de cemento. Ahí mismo lo pusieron ustedes en el ejemplo y les quedó bien. Bueno, tenemos las áreas de trabajo. Que en este caso pues serían 3. Administrativo. Recuerden que siempre lo ponemos para efectos prácticos, ¿no? Porque una empresa puede tener más de 3 áreas, ¿no? Administrativo, almacén y operativo. Y bueno, tenemos el cuarto punto que es la selección del grupo GES, que es el grupo. Pero donde le echara menos ahí, se concentraba más ahí. Del grupo es el grupo GES. El grupo es similar. Es que ahí se confunde.
¿sí ven? Venga, préstame. No, no determinamos las personas que están en el área. No sé por qué me ponen. Tranquila, tranquila, vamos a hacer una otra creativa. ¿El cuarto paso cuál es? El cuarto paso es inspección subjetiva. Inspección subjetiva. Y en la inspección subjetiva, ¿qué va a hacer usted? Identificar eso que es. La del grupo de personas que trabajan en un área. Entonces, en el administrativo podemos 30, en el almacén 60 y en el otro 90. No, en el almacén fueron 49. Ponga 49 en el almacén. Almacén 49. Almacén 49. 49. ¿Por qué no la podemos cambiar? ¿Cierto? 49. El administrativo hay 70. 70. 70. ¿Por qué no lo podemos cambiar? No puede ver. Claro. Y en operativo hay 200. Ya, listo, ya. Ah, pero es que se ve que lo tenía diciendo, entonces me la cambio. Listo. Cuarto paso, ¿cuál era? Inspección subjetiva, ¿no? Y en la inspección subjetiva aquí identificamos los GES. ¿Y para qué identificamos los GES? ¿Qué es lo que significa GES? Es decir, que son grupos que están expuestos a el mismo espacio. las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias. ¿Cierto? Y entonces usted hace ahí el quinto paso, ya usted hizo la inspección. Y el quinto paso, entonces, ¿cuál sería? ¿Hacer una qué? No, hacer una priorización, ¿cierto? Y usted priorizando puede decir que en almacén, o en operativo, o en administrativo. Aquí puede ser el riesgo leve. en almacén leve, usted lo está diciendo. No, sería en administrativo. En administrativo sería Porque como leve. estamos acostumbrados en que el almacén, en el administrativo siempre hay más poquito y si me la cambio me confunden, ¿sí ven? Severo. Por eso le digo, le cambio todo para mirar a ver. Listo, entonces ya está la inspección subjetiva. ¿Ahora qué viene? Ahora, Específica. Exacto, ahora viene el objetivo. La objetiva la hace bajo qué decreto, resolución, guía o qué, bajo qué la hace. La ley 1562. Bajo qué guía, bajo qué decreto, bajo qué, si es objetiva, pues bajo la GTC 45. Objetivo GTC 45. Y la GTC 45 a ver así cómo lo va a hacer. Bueno, ahí se presentan dos monitoreos, dos tipos de monitoreo. ¿Por qué se llama objetivo? Porque lo va a hacer precisamente Con la dependiente. con el monitoreo ambiental. Exacto, ahí lo va a hacer con el monitoreo ambiental. Porque ¿cuál es el monitoreo biológico? ¿Y usted los exámenes bajo qué resolución los manda? ¿Bajo qué resolución los manda? Lo hemos dicho desde que estamos manejando PIB. Los que pusieron PIB, ¿bajo qué resolución mandamos los exámenes? Bajo la resolución 2346 del 2007, exámenes médicos ocupacionales, nuevos manejables. Oiga, les voy a presentar eso en el parcial. Claro. Los monitoreos biológicos, ¿bajo qué resolución se mandan? Bajo la resolución 2346 del 2007, que es el que habla de las historias clínicas ocupacionales. Y el monitoreo ambiental, ahora sí, el monitoreo ambiental para que nos salga gratis. ¿Cómo hace usted? Con la RL. Ley 62, artículo 11, numeral 2. ¿Y el ítem? ¿El qué? Listo. Ya lo sacó gratis. Listo, perfecto. Entonces viene el ingeniero y dice, listo, vamos a comenzar a hacer los puntos de medición. Entonces los puntos de medición, ¿cuántos para el administrativo, cuántos para producción y cuántos para almacén? Bueno, cuando es de 10 a 30 es de 6, o sea, 6, pero como acá no hay, entonces cuando es... ¿Eso es verdadero o falso, grupo? Falso. Falso. ¿Por qué? O si ven que les quito eso en el bloqueo, cuando son menores a 50,
Mínimo 6 muestras. ¿Cuál 10, 20, 30? No, menores a 50, 6 muestras. ¿Dónde están los menores a 50? Moderado. Ahí. 6. Y cuando son mayores a 50, raíz cuadrada. ¿Es cuántos ahí? ¿Cuántos ahí? Raíz cuadrada, 35. Yo no sé de raíz. 8. Yo, ¡ay, Dios! Sí, ya. Yo no tengo. Es la mitad. No, yo es que la mitad, yo dividiendo. Sí saben por qué es 8, ¿no? Porque 8 por 8 y 9 por 9, 81 me paso. Que es 8. Ah, ok. La más cercana. Ahora, ojo porque esto sí es pregunta de parcial. Y lo dice la Gatizo. Si el ingeniero me dice cuántas muestras, ya sabemos cuántas, ¿sí? ¿Y qué tipo de monitoreo? ¿Qué tipo de monitoreo? Indirecto. ¿Qué tipo de monitoreo? ¿Qué tipo de monitoreo? Indirecto, explíqueles por qué es directo. Porque el indirecto, digamos, bueno, se toma con Nefelómetro. y es para es donde se muestra la cantidad de polvo que hay en el área. De agentes químicos. El estudio que realiza la EPE. No. No. se hace individual. Porque tiene mayor sensibilidad y especificidad, quiere decir que el estudio indirecto dice qué clase, qué cantidad, qué concentración, qué porcentaje, todas las características de qué, del químico. Y lo dice la Gatizo, qué tipo de monitoreo van a utilizar para material particulado, el qué, Indirecto. porque el directo es lo que usted está diciendo, sí, Del área normal. hay sílice y hay 20%, no más. Pero no dice las características. exactamente. ¿Sí ven? Entonces, hay dos tipos de monitoreo en el material particulado, uno directo y uno indirecto. ¿Cuál vamos a utilizar? Indirecto. Indirecto porque es más sensible y más que Detallado. Y lo dice la Gatizo, ¿sí o no? Sí. Siga. Siga, ¿no? Siga usted ahí. Ya, listo. Resulta que ya viene el resultado. Viene el resultado del monitoreo ambiental. Eso lo explicamos desde el PIC, ¿no? Viene el resultado. No lo hizo con todos los puntos, no lo hizo indirecto y viene el resultado. Entonces, resultado, interpreten. Nosotros para la interpretación debemos tener en cuenta el valor de límite máximo posible. Y debemos tener en cuenta también el valor de acción. Lo vamos a ubicar en el cuadro 3 para que puedan entender lo que es el cuadro 3. ¿Tienen el cuadro 3 ustedes? Sí. Pongan el cuadro 3. No, usted no siga ahí. Ya van a interpretarlo. ¿Listo? Entonces comienza a interpretarlo. Entonces, decimos que para el sílice sería que el valor. Coloque el límite máximo permisible 1, pero para efectos del ejemplo, ¿no? Porque ese no es el límite máximo permisible 1. Interprete todo eso a ver. No. Bueno, el nivel de acción sería el 50%. El 50% es 0%. Pero ponemos 1, ¿no? Para no tener ese día calculado. ¿Listo? Interpréteme. Hábleme de zona inferior. ¿Conecta ella? No, déjela ahí. Estamos. Ah, bueno, va a ver el cuadro. Listo, vea. Ahí el cuadro. No. ¿Ya? Ah, que te voy a salir. Bueno, a ver, ya. Es lo mismo que hemos hecho desde el PIC, ¿no? Pero les dije, eso ya les queda bien claro, ya es para que ustedes lo sigan haciendo listo. Bueno, tenemos que para el administrativo, con el monitoreo ambiental, nos sale que el
que los valores los ponen ustedes. Los ejemplos los ponen ustedes. Gracias a Dios. No, Lola. ¿Quién quiere pasar a ayudarle? No, ya. ¿Quién quiere pasar a ayudarle? Entonces sería, ¿Quién quiere pasar a ayudarle? ¿Ninguno? tenemos que el 0,1 es el límite de valores inferiores al 10%. Entonces tenemos que eso sería, bueno, estaría entre el 10% y eso estaría en la zona inferior. Que pues ahí no tendríamos que actuar el contenido inferior. Y según la tabla 3, ¿qué podríamos hacer ahí? Viendo los monitores cada cuánto, según la tabla 3. Cada año, ponga la tabla 3. ¿Cada cuánto? De 3 a 5 años. De 3 a 5 años. ¿Sí ven? Entonces lo importante es que ustedes no se peguen a la diapositiva, porque si se pegan a la diapositiva no manejan el tema, ¿sí ven? Y cada diapositiva a veces sí maneja el tema. Quítela. ¿Cómo? Dice que habla que es una expresión de emoción. Claro. Cuadre, dice cuadre. ¿Sí están entendiendo eso o no? ¿Sí lo entienden o no? O que se devuelva. Ustedes la detrás. ¿Cómo se llama? Nicole. ¿Nicole lo entendió? ¿Lo entendió? ¿No? Que no lo entendió. Para que Nicole, que preste atención, vea. A ver, vuelve y explique. A ver, vuelve y explique. Porque si del hecho a que se peguen a la diapositiva y cojo yo les cambio todo, y ahí al que maneja el tema no le confunde. Entonces tenemos la interpretación, entonces encontramos el valor límite máximo permisible, que entonces aquí sería de 1. El nivel de acción, que es el 50%, entonces tenemos el 0,5%. Aquí estos valores dan porque es el resultado del monitoreo ambiental. Entonces tenemos que 0,1 es de 10, un menos del 10%, entonces quiere decir que zona inferior, que no se debe actuar en fuente media y persona. Y que de los monitoreos son 5 años. ¿El monitoreo qué? ¿Biológico o ambiental, no? O sea, una radiografía o... De hecho, yo ni siquiera sé un monitoreo en mi país. ¿Listo, siga? En almacén, el de 0,6, que sería el 70%, y ya que sería zona de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya pasa del 50%. ¿Y entonces cuál sería una zona segura? Una zona segura es que esté del 30, del 10 al 30. ¿Del 10 al 30? ¿Al 30? Entonces, ¿qué sería una zona segura? Entonces sería un 0,3 que sería... ¿Y por qué no un 0.4? Ah, bueno, entonces explícame hasta dónde podría ser una zona segura. ¿Qué le hace que sea zona segura? Que no se vea tampoco constante mi persona porque... Por eso como que dice hace el nombre, que exacto. ¿Y hasta qué porcentaje es seguro? ¿Y cuál sería entonces? Entonces, ¿hasta qué porcentaje sería una zona segura? Una zona segura hasta el... No, ¿Hasta qué? Hasta el 0,5. Hasta el 0.4.9. ¿Cuánto? Porque el 5 ya sería zona segura, exacto. Porque usted no me colocó zona segura ahí. Me colocó incertidumbre y ¿dónde está la zona segura? Ahí falta la zona segura, vea. Ahí dice zona segura o no, vea. Zona segura. Las zonas seguras son los que son mayores al 10%, pero menores a qué? Al 50%. Y menores al 50%. Mayor al 10% sería 11, 12, 13, hasta 0.4.9, porque el 0.5 ya activa el acción. Y en esa zona segura, ¿qué tenemos que hacer? Controles cada cuánto. De 1 a 3 años, porque es una segura. ¿Sí me entiende? Ahora sí, vaya hacia la zona de incertidumbre. ¿Qué pasó con la zona de incertidumbre? Bueno, ya se pasa del 50%, entonces ya es un 60%. Allá se va a actuar en contenido en persona.
Perfecto, tenemos que actuar en fuente y medio y persona. ¿Por qué? Porque estamos superando el El nivel límite. de acción. El límite no sino el nivel de acción. Y la zona La zona de superior es que ya se pasó a nivel de acción y a nivel de máximo permisible. se pasa el límite máximo permisible. Ahora sí, eso sí es manejar el tema. Si ven que yo le cambio un numerito y ya se desborona enseguida, ahora sí llegamos acá. A ver. Entonces ya entendimos cómo es el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿no? Porque esta es para la última clase, no es sistema de vigilancia epidemiológico porque es igual que lo de columna. Ya entendimos esto, ¿no? Ya entendimos esto y ya sabemos según el cuadro número 3 cada cuánto vamos a hacer controles. Se supone que si tenemos una zona de incertidumbre, cada cuánto vamos a hacer controles, cada 6 meses o cada año, ¿no? Y si es una zona de riesgo y estamos manejando por lo menos CO2 o algo, se pueden hacer mediciones hasta diarias. Puede hacer de los niveles de material particulado que hay con el químico. Bueno, y nos Por lo habla menos cuando estaban que haciendo ya los túneles de comentamos del monitoreo ambiental y el monitoreo biológico, que el ambiental sería el órgano que dirige la inspección nutritiva, y el monitoreo biológico lo de los exámenes, las radiografías y espirometría. Y ahí está lo que dijimos en la ley 1562 y el ITN, ¿no? Miren, está el ITN. ¿Listo? Ya les queda claro para el monitoreo biológico y el monitoreo ambiental, ¿no? Sí, señor. Y lectura directa e indirecta. La lectura indirecta es la que más nos sirve porque tiene más sensibilidad y especificidad. El cuadro número 3, para poder saber qué hacemos con una zona de exposición inferior, con una exposición segura de incertidumbre o... ¿cuál es la otra? O superior. O superior. Ahí ya está el cuadro para saber qué hacer. Este cuadrito, descanse, siga. Oiga, pero ese sistema de vigilancia casi queda ahora ustedes. Bueno, pues antes de empezar con el cuadro, vamos a ver los componentes del cigarrillo. Anteriormente ya se ha dicho que el cigarrillo pues tiene butano, ácido acético, metano, bueno, los compuestos que pueden ver acá. Y aparte el profesor también nos comentó que tiene heces humanas. Bueno, entonces pongamos un ejemplo para poder interpretar este cuadro. Exposición al asbesto, antecedentes del fumador y tasa de mortalidad por cáncer del pulmón. 10 cúbicos. Por 10. 10 a la 3. No es 10. Bueno. No debería ser. Entonces, ponemos un ejemplo de un cajero. Un cajero que está pues, todo el día en su trabajo, es una persona que está trabajando en caja, no está expuesto al asbesto, no tiene antecedentes de fumar, tiene el 11% de mortalidad de tener un cáncer. ¿Y de dónde sale ese 11%? De esto. No. Es una persona que no fuma, no se expone al resto. A los partículas que se encuentran Eso, en la pongámosle que la esposa fume. Pongámosle que él vive en la casa donde vive. Pasivo. Exacto. Y el Fumador mismo pasivo. ¿no? El mismo. Va uno por la calle y coge una buceta y le pega una rociada con el. Ahora, pasamos a otro ejemplo de un trabajador. Está expuesto al asbesto, pero no fuma. Tiene un 58% de mortalidad de tener cáncer. Quiere decir que el simple hecho de que se exponga al resto ya tiene tiene un probabilidad. porcentaje alto. 50. Un porcentaje alto. Bueno, volvemos al cajero. No está expuesto al asbesto, pero él fuma. Entonces tiene un 123% de mortalidad de padecer un cáncer. Quiere decir que ¿cuál es más peligroso, el asbesto o el cigarrillo? El cigarrillo. Y la pregunta es, ¿y todavía no se nicotina? Sí. Sí. Besando. ¿Quién de aquí fuma todavía? Besando. Oiga, la madre, si hay gente que fuma acá, en serio, con todo lo que hemos hablado del cigarrillo. Sigamos. Bueno, ahora seguimos con el trabajador de Cemex que está expuesto al asbesto, fuma y pues ya no hay tasa de mortalidad porque ya es No está, pero muerto andando. Entonces, en conclusión, es más, podemos concluir que es más peligroso el cigarrillo que las El fibras de asbesto. asbesto. O sea, es superior al asbesto.
En donde no fuera cigarrillos, sino el vapor. Lo mismo. No, porque es que usted... Es peor. El cigarrillo, uno sabe más o menos cuánto se puede fumar. En cambio, en un vapor, usted puede estar 2, 3 horas con el vapor ahí, entonces va a ser mucho peor. No, y que es eléctrico. Va porque usted va a tener un consumo continuo. Es la cambio, respuesta. en cambio, Mire, ¿qué dice la gatizo con el cinturón? Que es una falsa ¿qué? Sensación de seguridad. Quiere decir que él se lo coloca, ¿cierto? Pero- Y se cree el berraco y se mete 100 kilos y controla eso. Mejor dicho. Pasa lo mismo con el vapor. ¿Sí me entiende? Él está creído que esa mierda no produce nada. Pues Y lo que está produciendo es una fibrosis pulmonar de aquí a Pekín. Es lo que dice la compañera, puede meter 10, 15 cigarrillos electrónicos porque para él, ¿no qué? No está sintiendo nada. Es lo mismo que dice la gatiza, es una falsa percepción de que... hay más control en un cigarrillo porque pues ya uno Porque lleva por lo menos el sabe que se papel. está metiendo mierda a la boca. Exacto. El que fuma ya sabe que está metiendo mierda a la boca, ¿sí o no? El que está con ese vapeo Y más si Exacto. está muriendo engañado, así de fácil. ¿Entendieron el cuál? Sí. Bueno, aquí vamos a pasar al... Bueno, todo el mundo ahí con la gatizo porque esto sí necesito que les escape, esto es de cuatro. Bueno, aquí si quiere aquí hay un mundo ahí a ver, para acá. Calculador en mano, a ver, calculador en mano. Pero si ustedes no hacen este factor de corrección de ajuste semanal, olvídese, así tengan todos los controles de fuente y media y personal. Si ustedes no hacen este factor de corrección de ajuste semanal, pierden el año. Y se van a dar cuenta por qué. Pero esperen, tienen una diapositiva también de las OCHA, de las NAYUS y las NH, que por ejemplo, tienen una diapositiva acá de las tres, de las OCHA, NAYUS y las NH. Háblenme primero de eso. ¿No tienen una? ¿No? Yo quiero que me Bueno, lean. bueno, más o menos lo de la... ¿Cuál era la señora? ¿Cómo eran los... las SH? Ah, ¿y la otra? IH. Léame carbón antráctico bituminoso que queda aquí en la página 54, la mía. Porque esto lo va a preguntar en el parcial. Esto lo tienen que aplicar ustedes con el factor de corrección de ajuste semanal. Ya me dijo, ya lo que está subrayado. Ojo, lo que dice, ojo. El criterio más restrictivo es el de la ACGIH en comparación con los criterios de la OCHA y la NIOS. Ninguna de las fuentes clasifica el polvo de carbón como causante de cáncer en humanos. Es necesario descartar, sin embargo, la presencia de formas geométricas de la sílice libre, como cuarzo, cristobalita y trinita, en las muestras de polvos de carbón. Según la CGH, 2006, el valor límite permisible para el polvo de carbón astrácito es de 0,4 miligramos por metro cúbico. Para polvo de carbón bituminoso de 0,9 miligramos por metro cúbico, los valores deben de ser considerados como fracción respirable. ¿Qué dice? Entre las tres, ¿cuál es el más restrictivo? La ACHI. La Asociación de Higienistas Americanos. ¿Qué significa? Ustedes para material particulado van a buscar límite máximo permisible. El límite máximo permisible van a encontrar 8 análisis al CGIH. ¿Cuál de las tres van a escoger? ACGIH. ¿Por qué? Me explico por qué y lo coloco ahí en el ejemplo. Porque si, a manera de ejemplo, para el sílice el límite máximo permisible es 1 para las 8, para el NAYUS es 0.5, para la CGIH ¿cuál es? 2. ¿Cuál de los dos, desde los tres más restrictivos? La ACI. ¿Cuál va a proteger más? La ACI. Entonces, Colombia adoptó estos límites máximos permisibles para tener en cuenta que el material particulado, ¿listo? Por eso es que este factor de corrección de ajuste semanal se hace con respecto a ¿qué? A la CNIH. Sí, ahora sí. Entonces, basen al ejemplo. Basen al ejemplo. Entonces, el ejemplo. Todo el mundo está en el ejemplo, ¿no? Lo explico, lo voy a hacer.
Si quiere explíquelo ahí. Ojo, ojo todo el mundo ahí, para que sepan, pero entonces alguien que lo vaya haciendo en la calculadora para que se dé cuenta dónde sale. Entonces, se supone que en Colombia trabajamos, o sea, son 46 horas, pero vamos a hacerlo por 48 horas. En Estados Unidos eran 40 horas dividido. Entonces, perdón, factor de corrección de ajuste semanal es igual a 40. ¿De dónde sale ese 40? De las horas que se trabajan ¿dónde? En Estados Unidos. Pero como esa CGIH de Estados Unidos, todos los límites máximos permisibles están calculados para ¿cuántas horas? Para 40. ¿Sí me entienden? Como están calculadas para 40, nosotros tenemos que hacer este factor de corrección de ajuste semanal para llevarla a ¿cuánto? A 48 horas. Y después lo llevamos a 46, que es lo que estamos actualmente. ¿Sí entendieron? Entonces miren el ejemplo. Miren el ejemplo aquí, dice. Si la jornada laboral en Colombia es de 48 horas semanales, ¿cuál sería el ajuste del límite máximo permisible que habrá que aplicar al carbón bituminoso según el criterio ACGH para el año 2006? Y dice, para el año 2006, para 40 horas semanales en Estados Unidos era 0.9. La pregunta es, para Colombia, para 48 horas, ¿cuál sería el límite máximo permisible? Porque para 40 es 0.9 y para 48, ¿cuánto sería? Eso es lo que queremos responder con este factor de corrección de ajuste semanal. El factor de corrección de ajuste semanal es igual a 40. Ese 40 son 40 horas semanales en Estados Unidos. Sobre H, que es ¿qué? Las horas, Que serían 48 horas. Perfecto. Por 168, que es una constante, menos H, que es igual a ¿cuánto? a las 48 horas sobre 128. Y el resto es para uso. Esto es para hacemos el ejercicio. ¿Cómo? 128 también es una constante. Es una constante. Siguiente, hagan el ejercicio. Entonces comencemos, vean. 41 y 48. 0.83. Trabajamos en cuatro Pongámoslas decimales. todas para que nos den el Listo. exacto. 0.8 y 3 nueves. 9-3. 9, no, 3, 3. Veces 9. 3 veces 9. 9, 3. Exacto. 83, 33, 33, 33, 3. Ya. El 3 es periódico. 9 veces, exacto. Pongan la arriba al lado del periódico. Porque con todos los decimales para que nos den el número Ahora exacto. 168 Ahora 168. menos 48. 168 menos 48 da 120, ¿cierto? Sí. 120 y 128. 0.9375. 0.9375. Ahora ese 0.9375 por 0.todos esos 3, ¿cuánto le da? ¿Por qué? 0.80. 0.8 con 93. 2, 3. 0.78, 125. Miren, el factor de corrección de ajuste semanal es igual a ¿cuánto? 0.78, 125. Ahora ese 0.78, 125, ¿qué se pudieron dar cuenta ustedes de ahí? ¿Que está mal hecho? No, ¿qué pasa? Estamos bajando de 0.9 a 0.7, ahora multiplíquelo por el 0.9, ¿cuánto le da? Por 0.9. Eso es para 48 horas, multiplicado por 40. Multiplíquelo. 0.70. No, 703, 125. 25. Entonces, para 40 horas, para 48 horas, ¿cuánto es? 0.7. 0.7 y para 48 horas es 0.7 y para 40 horas ¿cuánto es? 0. ¿Qué? ¿Sí ven todo lo que baja? Pues si ustedes no hacen el factor de corrección de ajuste semanal, así hagan lo que hagan en fuente y medio y persona, no hacen nada, porque están sobreexponiendo al trabajador ¿a qué? A material particular. Entonces siempre tienen que hacer ese factor de corrección y no es nada de otro mundo. ¿Cuál es la utilidad del factor de corrección? Es simplemente ajustar el límite máximo permisible de Estados Unidos ¿a qué? A Colombia. Era la respuesta que hizo en el quiz. Ajustar el límite máximo permisible de Estados Unidos a Colombia y se hace así. Y eso es el factor de corrección de ajuste ¿qué? Semanal. ¿Alguna pregunta? Pues para ajustarlo actualmente a las horas que estamos trabajando en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente 45 quiten por 48 y pongan 46. Y háganlo. ¿Cuánto les da? Quiten 48 y pongan 46. Y les viene dando como 0.6 o cercano al 0.7, pero nunca el 0.9. ¿Sí que no es nada del otro mundo hacerlo?
e interpretar la fórmula. Con todas las decimales para que no se decimales. Da 0,8. No te cambies. Acuérdate que tiene que multiplicar el 40 por 46, ya das 48. Y después lo que les dé lo multiplica por el 0.9. Ajá. No. Lo que les dé lo multiplica por el 0.9. ¿Cuánto les da? Por el 0.9. Pero hacerlo otra vez bien, ahí con calma. ¿Tienes cuál auto? Colombia, respuesta A, C, D. Bueno, acá vamos con bajo cuáles circunstancias se deben utilizar los equipos de protección respiratoria y qué normas se deben tener en cuenta para su selección adecuada. ¿Puedo leer esto? Sí, claro. Se recomienda únicamente el uso de elementos de protección respiratoria que posean el etiquetado de aprobación de NIOS o la NIOS y la DHHS que se verifique en el elemento o sea demostrado por certificación escrita de estos organismos. ¿Qué nos quiere decir? Que pues un tapabocas, sin desmeritar, ¿no? Un tapabocas de 2000 y un tapabocas Una certificado mascarilla. ¿por qué? Por NIOS, perdón, una Mascarilla. mascarilla de 90 a 200.000. Va a ser mejor el trabajo gracias a que los filtros van a, valga la redundancia, van a filtrar el material particulado y va a ser mucho mejor. ¿Qué tenemos que también tener en cuenta? Que cada cierto tiempo, cada 2 meses, bueno, dependiendo, uno cómo va a saber que la mascarilla está haciendo bien el trabajo. Fácilmente se podría decir que al momento de que la persona al usarla se sienta un poco ahogada es porque no está cumpliendo con su trabajo y esto quiere decir que los filtros hay que hacer los mantenimientos. Pues es que eso es sacar como un porcentaje, un estudio de cada cuánto se debe hacer mantenimiento en los filtros, dependiendo del manual de estas mascarillas, ¿no? Lo otro, acá. Como norma general, la degradación de los filtros, acá lo dice, de los filtros de las 3 categorías, es decir, la NIOS, está ilimitada por consideraciones de higiene, deterioro, ruptura y de la resistencia respiratoria. Por lo tanto, todos los filtros se deben sustituir siempre que sean dañados o si causan resistencia respiratoria persistiblemente creciente, causando malestar al portador. Lo que les decía, si la persona se sienta ahogada con una mascarilla pues que está certificada es porque algo está pasando en la mascarilla, específicamente en los filtros. Estos se pueden cambiar o se les puede hacer un mantenimiento. Eso es muy importante, ¿no? Mire que nosotros tenemos NIOS también de estos blanquitos. Si me entienden, pero no filtran hasta 0.5 micras. ¿Eso con qué fin lo hacemos? Con el fin de que no es lo mismo colocarnos, como digo ella, una mascarilla convencional a una que ya venga certificada por NIOS, porque con NIOS estamos seguros que nos está filtrando el material particulado que queremos, que los que estén por debajo de 0.5 micras, que los que más daño nos hacen. Y obviamente pues las fibras, ¿no? Tanto cortas como largas, específicamente las largas. Y esta fue nuestra exposición, espero que les haya quedado claro.